Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Yo te pido que tomes el control en esta mañana de los aires, de mi boca, de mi vida, de la iglesia, Señor, los gobernantes de esta nación, los misioneros que están ahora en Quetame, Señor, los misioneros en Colombia y en el mundo, Padre. Oro en esta mañana por aquellos que están privados de su libertad, Señor amado, allí amontonados en esas cárceles, Señor. Oramos por un milagro para este país, Señor, para que tengas misericordia, Padre. Te doy gracias por cada joven aquí reunido, por cada persona que ha venido esta mañana, Señor, y a ti te doy toda la honra y la gloria, Espíritu Santo, porque confío que tú vas a orar en medio de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Ya estudiamos sobre el Espíritu Santo durante 4 domingos. Ahora vamos a hablar estos 4 domingos de la fe. Bueno, la fe y la mano invisible de Dios es la fe. Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas, ¿verdad? Decimos: Dios, ayúdanos, danos fuerzas, por favor. Pero la mano de Dios ya está estirada hace 2000 años. Es la fe. Esa es la fe. Porque muchos están esperando que Dios estire una mano, que Dios haga algo, que usted vea. No, la mano de Dios ya está, es invisible y está en la fe. Esta mañana nos contaba la hermana Daisy, que se congrega acá, que su hija tuvo unos exámenes hace 2 meses que le salieron muy mal y esta semana salieron y es libre de lupus. Usted sabe que el lupus es cáncer y el Señor le sanó, el Señor hizo el milagro. Entonces estamos hablando de un Dios vivo. Estamos hablando de un Dios real, un Dios donde la mamá empezó a orar y vio milagros. Bien, entonces los milagros son reales. Otra hermana esta mañana aquí que estaba, el Señor también la sanó de cáncer. Ella tuvo que pasar su proceso, sus quimio, todo, y aquí está adorando al Señor. Como ella, hay muchos aquí esta mañana y han conocido de Dios. Entonces la mano de Dios está en la fe. La fe es la conexión perfecta para disfrutar su poder. La fe es la conexión, hay una conexión con el Padre. Y la conexión dice que el Hijo de Dios es el mediador entre Dios y los hombres. O sea que mi conexión está en Jesucristo. Si usted cree en Jesús, está conectado con el Padre. O sea que para conectarme con el Padre tengo que creer en Jesús. Ok, y como no lo veo, pero yo creo, entonces mi conexión es Jesús. Porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. O sea, por Jesús se dio la fe, Jesús cumplió la fe y Jesús es la fe en realidad. Entonces, cuando usted se siente inseguro y usted no ve algo en su vida, no ve esos cambios y esas maravillas, es poder preguntarle: Dios, hay algo en mí que toca mejorar. Se llama la fe. Por eso usted ve retiros de mujeres. Ayer las mujeres estuvieron en reunión, viene el retiro de hombres, ya se está trabajando el otro retiro para jóvenes, ¿verdad? Estamos trabajando porque la idea es alimentarles la fe para que usted salga adelante. Tanto así que dice el libro de Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente: de hecho, está diciendo el escritor, de hecho, ¿cómo así? O sea, hay personajes de fe y dice el personaje: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, está hablando de fe y dice: de hecho, es como le añado a todos esos personajes de la Biblia, porque está hablando de muchos personajes ahí. De hecho, el que no cree en Dios, el que no tiene fe, no le agrada a Dios. No dice el que diezma le agrada a Dios. No, el diezmo y la ofrenda es un deber suyo para la obra de Dios, lo que usted siembra. De hecho, el congregarse un domingo, no dice. La Biblia dice que no deje de congregarse, que muchos tienen por costumbre, pero de por sí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que hay algo solamente por lo cual se le agrada a Dios, y es por la fe. No dice otra cosa, no dice ninguna otra cosa. No, dice: de hecho, si no te disipulas no le agradas a Dios. No dice en ningún lado. De hecho, si no diezmas no le agradas a Dios. No dice en ningún lado. De hecho, si no dice eso. Es la fe. O sea que el centro de todo está en la fe.
La fe es la certeza de lo que se espera, lo que Dios le ha prometido a usted. Y la fe se trabaja. La fe, ¿cómo se alimenta? Con la palabra y con la oración. Por eso hay personas que buscan más bien que oren por ellos. Dice, pastor, ore por mí. Y ya la pregunta es, ¿usted ora? Es que no tengo tiempo. No funciona. No va a funcionar. Porque usted, el que tiene que orar es usted. Pastor, ayúdeme en mi hogar que se está acabando. Está orando, es que no tengo tiempo. El que necesita orar es usted. El que necesita buscar es usted. Porque la fe es para usted. Usted necesita que su fe se levante. Entonces usted verá si decide estar el resto de su vida sentado en una silla mirándome, o si usted quiere salir de la banca y quiere en realidad ver milagros y prodigios en su vida. O sea que eso está en sus manos. Dice, vuelve a leerlo, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con, dice el versículo, si usted se acerca a Dios debe creer que Él lo escucha. O sea que hay dos cosas. Este versículo dice, crea en un Dios sobrenatural. Crea en un Dios que creó el cielo y la tierra, pero crea también que Dios está interesado en usted. Porque a veces hay personas que no creen que Dios está interesado en usted. Dice, Dios, ¿qué me va a amar? Si yo no soy nada, yo soy malo, yo soy pecador, yo robo, yo mato, yo hice, deshice, Entonces cuando usted ore debe creer que Él creó el cielo y la tierra, pero también debe creer que Él no tiene acepción de personas, que su oración también va a llegar al cielo. Esas familias que tienen acepción de personas no funciona. Que quieren más al hijo que a la hija, eso es una maldición. Viene desde el libro de Génesis. Jamás se puede querer más a un hijo que a otro, jamás. No puede suceder eso, porque el diablo está trabajando ahí. A los hijos se quieren igual. Recuerde que Juan es el discípulo amado, pero no porque Jesús lo haya dicho, ¿verdad? Él fue el que se recostó sobre el costado, pero Jesús nos ama a todos igual. Entonces, de hecho, cuando usted ore, sepa que Dios está interesado en su oración. Crea que sí lo está escuchando, pero si no cree que lo está escuchando, pues no va a pasar nada. Entonces, cuando ore, entienda, tenemos que creer en un Dios creador, pero en un Dios interesado en nosotros. En la vida siempre vamos a tener riesgos. Siempre hay riesgos. El que nada arriesga, nada obtiene, ¿verdad? El que nada arriesga, nada siente. El que nada arriesga, no logra nada. O sea que la vida es un riesgo. La palabra riesgo significa exposición, exponer algo. Cuando dice me arriesgué, puso algo a la luz. Puso algo a la luz. Cuando usted pone su fe a la luz, Dios obra. Entonces en la vida todo es riesgo. La fe es de riesgos. Toca dar el paso para que Dios obre. Entonces de la fe a la cobardía, a la prudencia hay centímetros. Porque la persona dice, no, es que yo soy prudente. A mí me gusta ser prudente. No, una cosa es ser prudente y otra cosa es ser falto de fe. Y es lo que le voy a enseñar esta mañana. Esos faltos de fe, que puede ser usted, no se sienta juzgado porque para eso viene esta mañana. Esos faltos de fe no son arriesgados. ¿Y por qué no son arriesgados? Porque no han entendido la fe. En la vida tenemos riesgos todo el tiempo. Cuando tenemos un patrocinio es más fácil mostrar lo que somos. Por ejemplo, hay un ciclista X en Boyacá y entonces es muy bueno, él entrena todos los días y todo el pueblo le dice, hombre, usted es muy bueno, lástima que no tenga plata. Dice, sí, ese es mi desánimo, que ojalá una multinacional me patrocine, porque si me patrocinan me pagan tiquetes, me pagan hoteles, me pagan alimentación y me van a pagar a mí todo. Entonces llegó el patrocinador. ¿Qué hizo esa persona? Se animó porque encontró un patrocinador. Entonces llegó tal multinacional y lo llamó. Entonces, ¿qué va a hacer ese ciclista en la Vuelta a España? Digamos, lo va a dar todo porque tiene un patrocinio. Cuando usted es patrocinado por el Señor Jesucristo, usted lo da todo porque sabe que Él le suple, que Él lo sustenta. Por eso es tan importante la fe. La fe es importante. A usted y a mí nos patrocina el Señor. Cuando tenemos ese patrocinio salimos adelante. La fe se expone en presencia de Dios. Si usted viene a este lugar hace años, usted tiene que exponer la fe.
¿Por qué no crees en las personas? Porque no hay fe. O sea que el problema no será nunca Dios. Siempre he estado aquí, nunca será Dios. Un día alguien me dijo: pastor, ¿usted defiende a Dios cuando predica? No, yo no estoy defendiendo a Dios. Sencillamente estoy hablando de Dios. Estoy hablando de lo que Dios hace. Pero Dios se defiende solito. Solo quiero decirle que hay cosas en la vida que dependen más de usted que de Dios. Porque Dios ya lo hizo todo. Estamos en el año 2023. Jesucristo marcó la historia. Hace 2023 años vino Jesús. O sea que Jesús es real. Él sí marcó la historia. Él es verdad. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Vamos a mirar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 al 5. Dice: en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. O sea que aquí, ¿de qué está hablando? Hijo. ¿Se acuerda hace días que hablé de hijos? Que somos hijos adoptados. Cuando usted es hijo, usted vence. Porque dice: mi papá me sostiene, mi papá me da fuerzas. Pero cuando usted no se siente hijo, no se siente amado por Dios, siente que no lo ama, siente que usted no es el mejor, pues entonces no va a pasar nada. No va a cambiar su familia, no van a cambiar sus hijos, no va a cambiar su pareja, no va a cambiar nada en la vida, porque no se siente hijo. Por eso dice el versículo: en realidad todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. O sea que los hijos de Dios confiamos en Jesucristo. ¿En qué confiamos? En que Él está vivo, que vino a esta tierra, que Jesús, escúcheme, se humanizó, que Dios se humanizó. Cuando usted cree que Dios se humanizó en María, que entró en María y se humanizó, usted dice: ah, bueno, Jesús me conoce. Jesús conoce el dolor. ¿Sabe que Él conoce su dolor? Él conoce su tristeza. Él conoce todo de nosotros. Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado con mujeres, porque la Biblia dice que fue tentado en todo. En malos negocios. Jesús fue tentado a hacer lo malo. Entonces, ¿por qué es mi Dios? Porque Él me conoce. Porque Él me ayuda. Porque Él sabe cuando yo sufro. Él llora conmigo. Él sufre conmigo. Pero cuando usted no entiende eso, usted piensa que está solo en la vida, que a usted solo le ha tocado duro, que los demás han vivido fácil, que lo más difícil es a usted. Y eso es tan mentiroso, eso. Es tan mentiroso que usted se lo ha creído, que el único que sufre es usted. Levante la mano los que sufren en este lugar y pasan momentos difíciles. No la baje, téngala arriba. Los que dicen que son los únicos que sufren, quiero que miren. Todos pasamos problemas. Todos sufrimos. No crea que usted es el único. Pero ¿cuántos luchamos para salir adelante? ¿Listo? O sea que sí se puede. Por eso dice: los hijos de Dios vencemos este mundo. Usted necesita convertirse en hijo y entender que es hijo. Es la fe en la encarnación de Jesús en María. ¿Qué es lo que hace que yo venza? La fe que Dios es real y se encarnó en María. Eso es lo que a mí me ayuda a vencer. No estoy solo, Él está en el cielo, Él me dio la victoria, Él venció al diablo, Él venció los demonios, Él venció la enfermedad, Él venció los diagnósticos en contra de mí y de mi familia. Él venció todo. La fe es la manera que Dios usa para conquistar este mundo y sus batallas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que el instrumento de vencer es la fe. ¿Qué tiene que trabajar? La fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír, por la predicación. Por eso todos los días se les manda una semillita de 6 minutos, 5 minutos. Hay una oración, es palabra. Si usted saca el tiempo para escuchar una predicación, sáquelo. Pero importante que saque tiempo para orar, porque eso va a alimentar su fe. Escuchar la voz de Dios alimenta la fe. Venir un domingo a escuchar la palabra alimenta la fe. Una casa de pesca alimenta la fe. Discipularse los viernes alimenta la fe, ¿verdad? La casa de pesca es virtual. Que usted dice: yo quiero pertenecer a una casa de pesca. Aquí está el pastor Juan. Se conecta virtualmente una vez a la semana y ahí va a haber una enseñanza para usted.
Si quiere estar conectado, ahorita el pastor Juan está por ahí, es uno de gafitas, pinta más o menos, por ahí está, lo busca y se conecta con él. Bueno, y él le va a ayudar a inscribirse. En el Antiguo Testamento, la fe estaba basada en el invisible. ¿Listo? Antiguo Testamento. ¿Se acuerda del pueblo de Israel? Listo. En el pueblo de Israel, Dios abrió el mar rojo. ¿Listo? Dios mandó maná del cielo, o sea, pan del cielo, caía pan del cielo. En el desierto Dios, en el Antiguo Testamento, Dios sacó agua de una piedra. Entonces, todo el Antiguo Testamento y todos los pueblos saben de Dios. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo. Entonces, si llegaba alguien del pueblo de Dios, decía, ¿usted es hebreo? Uy, sí, su Dios a su Dios le tenemos miedo, porque su Dios es terrible, porque en el Antiguo Testamento había muchos dioses. Entonces, voy a hablarle de 3 personajes esta mañana que trabajaron la fe, pero que se arriesgaron a creer, que expusieron su fe por encima de amigos, por encima de relaciones de pareja, por encima de personas, expusieron su fe, o sea, pusieron a Dios de primeras. Pusieron a Dios de primeras. Y vamos a ir al libro de Jueces, de Josué, capítulo 2, versículo 14. Josué 2:14. La historia es la siguiente: se murió Moisés, Josué sigue. ¿Qué sigue? Había un pueblo que venía libre de Faraón y Josué sigue ese pueblo, sigue guiando al pueblo porque tenían que conquistar la tierra de Canaán. O sea, muchos pueblos, muchas naciones. Conquistarlas es que sacar a los invasores y decir, esto es tierra que Dios me dio. Entonces era una lucha. Entonces Josué empezó a guiar a ese pueblo. Y en la primera ciudad que se encontraron fue una fortaleza. Se llamaba Jericó. Jericó era un lugar amurallado, 12 metros de altura, 6 metros de espesor las paredes. Para derrumbar a Jericó era un problema, porque era un pueblo que estaba armado. Y ellos dijeron, bueno, ¿y ahora cómo vamos a derribar? Y dice el libro de Josué 2:14, los espías le contestaron, que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. ¿Qué pasó? Le está diciendo que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien, a ustedes y a su familia. ¿Qué está diciendo el versículo? ¿Cómo conquistaron Jericó? Josué tuvo que mandar 2 espías y llegaron a la casa de una ramera, de una prostituta que se llamaba Rahab. Entonces Rahab vivía sobre los muros, ahí vivía, o sea, al pie de la puerta de la entrada de la ciudad. Y los espías subieron, fueron a obedecer al Señor y se encontraron con una mujer que no era hebrea, o sea, no era cristiana, para que me entiendan, no era del pueblo de Dios. Los cristianos no estaban en esa época, eran hebreos. Y ella los escondió. Y vinieron a buscarlos porque dijeron, Rahab, usted escondió aquí 2 espías. Dijo, no, búsquenlos. Y no, y estaban escondidos. ¿De qué vamos a hablar? La fe es arriesgada. Los espías fueron, se infiltraron. ¿Para qué? Para mirar cómo vivían, cómo era su ejército, cómo poderlos atacar. O sea que la fe es arriesgada. La fe tiene que mostrarse. De nada sirve decir que usted tiene fe y no hace nada para eso. Por ejemplo, yo tengo fe, voy a perdonar. Eso es tener fe. Yo decido perdonar porque yo creo lo que dice la palabra, que si yo no me perdono, Dios no me perdona. Que si yo no perdono a otro, Dios no me perdona. Entonces yo tengo fe, voy a perdonar. Yo tengo fe, voy a buscar al Señor en secreto. Yo tengo fe. Yo tengo fe en que todo lo que se siembre se recoja. Entonces usted siempre para recoger. Yo tengo fe en la palabra de Dios. Yo tengo fe en la oración. Entonces el que tiene fe debe arriesgarse. Y arriesgarse significa exponga su fe públicamente. Los 2 espías mostraron públicamente su fe y se metieron en la boca del lobo. ¿Y qué hizo Dios? Dios tiene gente en todo lugar. Usó una mujer inconversa, una prostituta, la usó para esconderlos. ¿No le parece que eso es un milagro? Eso es un milagro.
Pero ¿cómo obró el milagro? Cuando ellos se arriesgaron. Cuando Dios le dé una palabra a usted, usted debe hacer lo que Dios le dijo. Ellos estaban obedeciendo a Josué, y Josué es el representante de Dios en ese momento. Y Josué le dijo: vaya y espíen la tierra, conozcan los enemigos, miren cómo los vamos a atacar. Y ellos no dijeron: no, Josué, pero es que, como otros espías en otro episodio, ellos no dijeron eso. Cuando usted se arriesga, Dios envía a la persona menos indicada. Y este pasaje el Señor me lo mostraba para aquellos que están en tierras lejanas, que se fueron del país en la voluntad de Dios. Aclaro, en la voluntad de Dios. Los que se fueron en la voluntad de Dios, Dios tiene gente en todo lugar. Amén. Denle el aplauso al Señor por eso. Entonces vamos a probar que Jehová está con nosotros, dijeron esos dos espías. Ellos no dijeron: metámosle perrenque. Ellos no tenían perrenque para decir: es que yo soy santanderiano, que yo soy paisa, es que así somos. No, el perrenque de ellos fue la fe. Fue la fe. O sea que usted puede tener perrenque, no importa de dónde sea, pero su perrenque está en la fe, en creer lo que Dios le dijo. Pero tiene que arriesgarse. Ellos se arriesgaron. Podían matarlos o no. La prostituta podía haberlos demandado y denunciado, pero ellos creyeron al Señor. ¿Por qué? Porque Josué los había enviado, que es la voz de Dios. Cuando Dios le diga algo, hágalo. Exponga públicamente lo que Dios le dijo, que otros vean. Porque cuando usted no expone su fe, nada arriesga, nada obtiene, nada es y nada logra. ¿Por qué? ¿Por qué no expone la fe? Porque le da miedo. ¿Pero miedo de qué? Si fue Dios el que le dijo. Hay que tener miedo. Dios le dijo. Entonces aquí es que usted arriesgue lo que Dios le ha dicho. Se arriesgaron, se expusieron porque ellos creyeron que fue Dios el que los envió. Ellos no dudaron porque sabían que iban a tener la victoria. Ellos no dudaron, ellos no se llenaron de miedo y dijeron: y si morimos, pues nos morimos. Pero arriesgaron. La fe es arriesgada. Aquí sentado no aguanta. Aquí todos somos creyentes esta mañana. Aquí todos somos espirituales. Aquí todos somos amén, aleluya. Pero afuera, ¿qué tal que llegaran aquí 10 guerrilleros? Se subieran a este púlpito, le pusieran un fusil aquí y digan: odiamos a los pastores y a los cristianos. Y diga uno de ellos: perdí mi familia porque eran todos cristianos, creían en Jesucristo. Y dice el guerrillero: todo el que crea en Jesucristo yo lo mato. Y amedrentaron toda la iglesia. Y después dice otro guerrillero: ¿cuántos aquí creen en Jesucristo? Y de los que estamos, se levantan 4 o 5 nomás. Los demás no se levantan. El guerrillero me quita el fusil. Todos bajan los fusiles y dice: pastor, de todos estos, 4 creen en Jesucristo. No pierda más el tiempo. Lástima que donde llegara a suceder eso que nunca va a suceder, la mitad de la iglesia se quedaría sentada. Porque no quieren arriesgar sus vidas. Porque dicen: ¿y mis sueños? ¿Y mis planes? ¿Y mi juventud? ¿Sabe? La fe es arriesgada. Si usted cree en Jesucristo, debe darlo todo por el todo. Que en el momento menos indicado, Dios enviará la persona, la situación que usted necesita. Amén. Dios tiene personas en todo el mundo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Jericó era una fortaleza. Era una fortaleza. Nadie había entrado a Jericó. Pero lo siento, el Señor los venció. Era necesario conocer sus movimientos y todo, y exponerlo. Otro personaje
Perdón, ahora vamos a Josué 6:20. Josué 6:20. Y dice, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, porque el Señor les dijo a Josué, toquen, denle 7 vueltas a esa fortaleza, y en la última vuelta él derrumbó. ¿Cómo? Porque gritaron y se cayeron los muros. Por eso usted escucha las canciones que cayeron los muros de Jericó. Entonces no fue a bala, no fue con piedras, sino fueron los gritos de ellos, del pueblo hebreo, que hicieron que Dios tumbara esos muros. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró en la ciudad y cada soldado la atacó hasta conquistarla. Con sus espadas mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo mismo hicieron con los bueyes, las ovejas y los asnos. Dios les entregó Jericó, solo porque 2 hombres se arriesgaron a creer. Cuando usted se arriesga a creer, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. O sea que el que se arriesga es usted, el que soporta es usted, el que ora es usted, el que busca es usted. Y el día menos esperado va a ver cómo los cielos se abren. Así es de que Dios sí está orando. Dios sí quiere levantar a su pueblo. El que no quiere es el pueblo, pero Dios sí quiere. Otro personaje es Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham no podía con su esposa tener hijos porque ya eran avanzados de edad, 90 y 100 años. Y dice el libro de Génesis 22:12. Dice, ¿lo tienes en la pantalla? Génesis 22:12. Búsquelo en su Biblia entonces, por favor. Y dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Dios le da un hijo a Abraham, acuérdese, le hace una promesa, a los 24 años le da el hijo. Después Dios le pide el hijo a Abraham. Y cuando Abraham va a poner el cuchillo para ofrecer a su hijo en ofrenda, dice el versículo, dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. O sea que Dios lo estaba viendo. Cuando usted pone su fe, cuando usted arriesga su fe, Dios lo está viendo. Y Dios vio que Abraham arriesgó su fe a dar a su hijo. Y Dios estaba ahí. Y le dijo, no lo hagas, Abraham. Y por allá un cabrito dijo, ¡ah! Y cogió y lo ofrendó. Porque Dios vio la fe. ¿Sabe qué estaba haciendo Abraham? Honrando a Jehová. La fe arriesgada honra al Señor. ¿Usted piensa que honrar al Señor es levantar las manos y cantar bonito? No. Lo que honra a Dios es la fe. Usted dice, ay, tan linda la alabanza. No, qué rica esa alabanza. Eso fue maravilloso, pastor. Pero sale y está lleno de miedo. Tiene una dificultad y ya quiere morirse. Trágame tierra. Dios le dice algo y se desubica, se descuadra. No. Abraham honró a Jehová con un acto de fe. Y cuando usted honra a Jehová, Jehová lo honra. ¿Y qué le dijo? No lo mates. Veo que me estás honrando. Y Abraham lo hizo públicamente. Porque hasta hoy, después de 3,000, 4,000 años, seguimos hablando de Abraham. Cuando usted honra al Señor, el Señor lo honra. Y dice el versículo que vamos a tocar en el retiro: no daré a Jehová lo que no me cueste. A veces no queremos dar lo que nos cuesta. Ay, ¿dónde es que es? Uy, pero eso es lejos. Uy, pero ¿a qué horas? Uy, un domingo. Uy, un viernes. Uy. El viernes yo oro por una familia que vino esta mañana además. El discipulado es a las 7 de la noche. Se vienen de la casa a las 4:30. Viven en la 165. Y yo les pregunté, y la verdad esperaba una queja. Y me dijeron, pastor, desde el día que nos dispusimos
no se nos hace lejos. Y había otro hermano que vive aquí a 5 cuadras y él llega tarde. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no arriesga, no se expone, no se esfuerza, ¿y sabe qué está pasando con esa familia? Dios los está bendiciendo tanto porque Dios honra al que le honra. Dios honra al que va más allá, al que se esfuerza. Por eso Abraham lo dio todo, se esforzó, se rindió, se entregó. Listo, Señor. Y de ahí para adelante Abraham fue llamado el padre de la fe. Cuando usted obra en fe, honra a Dios. ¿Qué le ha dicho Dios que haga? Hágalo. Hágalo. Empiece, lo reto. Jóvenes, los reto a buscar a Dios de mañana. Los reto, así como salen los TikTok, yo los reto a orar. Los reto a orar de mañana. Los reto a probar que Dios es verdad. Los reto a probar que si usted busca al Señor en secreto, va a haber recompensa en público. Pero no espere recompensa en público sin estar en el secreto, porque eso iría en contra de la palabra. La palabra dice: busque al Señor en secreto y Él lo recompensará en público. Y yo no tengo la suficiente autoridad para cambiar ese versículo. O sea que si usted quiere honra en público, en su trabajo, en su familia, en sus finanzas, en sus cosas, debe ir al secreto. Punto. No hay cambio, no hay negociación con la palabra. Pero muchos la cambian por querer agradar la iglesia. Yo no estoy aquí para agradar la iglesia. Yo estoy aquí para predicar la palabra, no para agradar a nadie. ¿Quiere honra en público? Búsquelo en secreto. Hablaba con un hombre empresario de este lugar que lleva más de 10 años en esta casa y decía: vituperios, me juzgaban, me criticaban, lo querían manipular, le querían comprar la fe. Una persona le dijo: le doy tanta plata y usted trabaja para mí. Y no aguantó. Y me decía: pastor, estoy asombrado cómo Dios me ha bendecido en mi negocio de manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque supo esperar, arriesgó su fe, aguantó vituperios, pero siguió, porque Dios honra al que le honra. Así es de que arriesgue su fe. Si no arriesga su fe a buscar al Señor, no va a pasar nada. Hay personas que ya se les olvidó el factor sorpresa. Mi esposa me decía cuando cumplió años, me dijo: sorpréndame. Yo me iba a poner un corbatín y iba a llegar sorpresa. Sorpréndame. A mí me gusta que me sorprenda, para no perder eso, lo común de lo común. Hay gente que ya perdió eso con Dios. Ya están aquí por estar, vienen por venir. No entienden que Dios los puede sorprender esta mañana haciendo algo a su favor. Están tan acostumbrados, tan acomodados, tan religiosos, saben tanto que no saben nada. Ya se les perdió el factor sorpresa. Y no puede perder eso usted, porque Dios nos va a seguir sorprendiendo. Entonces dice que Dios le dio un hijo a Abraham cuando no era viable. Dios le dio descendencia como la arena del mar. Dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y todo lo que Dios le prometió a Abraham se lo cumplió. ¿Pero por qué se lo cumplió? Porque Abraham expuso su fe en público. Abraham expuso. Oiga, es que ¿sabíais que Abraham ofrendó? Abraham, el barbuchita. Uy, pero ¿qué tal? Y todo el mundo se enteró que el barbuchita, sí. Abraham, sí. Ese, uy. Y así se fue regando la información. Y Abraham hizo que millones de miles de personas creyéramos en Dios.
Cuando usted expone la fe en público, mucha gente cree en el Señor. ¿Sabe qué le dijeron a los espías? Ustedes son de ese Dios que abrió el mar rojo. Uy, a ese sí le tenemos respeto. Ustedes son de ese Dios que dio maná. Uy, a ese Dios sí le tenemos respeto. O sea, ¿quién estaba dando testimonio de ese Dios? Los dos espías. ¿Quién da testimonio que Jesús vive? Usted, diga yo. Usted es el que da testimonio. Y cuando usted da testimonio que Jesús vive, usted está honrando al Señor. Buena relación de pareja, buen padre, testimonio, honesto. Pero no me diga que está dando testimonio cuando usted es mentiroso, estafador, se gana la plata con mentiras, con engaños. Eso no es honrar al Señor. Si se gana 5 millones mal ganados, gánese uno bien ganado y verá cómo le va a rendir. Pero hay personas que no han comprendido ese evangelio. Por eso no pasa nada en sus vidas. Usted vino aquí para ser enseñado, para ser formado, para ser plantado. Usted vino aquí a ser preparado. Espere en cualquier momento la noticia. Tal país lanza la primera bomba. A los que conocemos la palabra, sabemos que la próxima guerra que venía era la de Rusia. En la Biblia está. En 5º nivel lo enseñamos. Se llama la guerra de Rusia. Y eso que está pasando se enseña en 5º nivel tal cual está pasando. O sea que en cualquier momento va a escuchar esa noticia. Y vamos a seguir escuchando esas noticias. Pero cuando usted tiene fe y aprende a exponer su fe, usted honra a Jehová y Jehová lo honra a usted. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 13 al 16. Hebreos capítulo 6, 13 al 16. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho y haré que tengas muchos descendientes. Cuando Dios le juró a Abraham que cumpliría esta promesa, tuvo que jurar por sí mismo, porque no tenía a nadie más grande por quien jurar. Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa. Cuando alguien jura, usa el nombre de alguien más importante para ponerlo por testigo. Jehová le dijo a Abraham: Abraham, juro por mi nombre que te voy a bendecir. O sea, la garantía es esa. Hay gente que jura en vano por mi mamá, queriendo honrar a su mamá, y no cumplen. La Biblia dice que no jure en vano, ni por nada ni por nadie. Pero Jehová le dijo a Abraham: Abraham, no hay nadie más importante en quien yo ponga por testigo. Yo me pongo por testigo. Te bendeciré y cumpliré las promesas que te he hecho. Y dice que Abraham supo esperar con paciencia y Dios le cumplió las promesas. Hay que esperar ¿con qué? Con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Pero se afanan a tomar decisiones. Se afanan, se apresuran a hacer, a vender, a vivir, a casarse, a comprar. Se afanan y después están llorando por afanados. Espere en Dios. Espere que Dios le dé una palabra. Y si Dios le dio una palabra, usted no va a tener miedo. ¿Pero por qué les da miedo? Porque Dios no les dijo. Pero cuando Dios nos dice algo, ¿qué miedo nos va a dar? Yo no tengo miedo. A mí Dios me dijo hace años lo que tenía que hacer y yo lo voy a seguir haciendo. Y ha funcionado. Pero yo no tengo miedo. A mí no me da miedo. Para nada me da miedo hacer lo que Dios me dijo. Porque Dios siempre me ha defendido. Entonces Dios le cumplió a Abraham las promesas porque Abraham honró al Señor. Honre al Señor, exponga su fe públicamente y Dios le va a honrar. Segundo personaje, Gedeón. Jueces capítulo 7. Sigo con Gedeón. Gedeón 7, Jueces 7, 2. Jueces 7, 2 al 6. Gedeón era un hombre que luchó con la fe. ¿Alguno de ustedes ha luchado con la fe? Todos luchamos con la fe. A Gedeón venían los madianitas y le robaban las cosechas. Siempre iba y la almacenaba y llegó la guerrilla y le robó todo. Y después se le apareció el ángel de Dios y le dijo: Gedeón, tú me vas a servir. ¿Yo? ¿A usted? ¿Usted es el que deja que me roben?
¿Usted permite que me pase eso en mi familia? ¿Usted que ha permitido que yo sufra y que le sirva? ¿Cuál Dios? Como dijo alguien en televisión por ahí, que con razón dijo, el Dios que está en su mente. Y no creen en Dios y lo argumentan. Es que eso se hacen sus dioses en sus mentes. Entonces empezó Gedeón a argumentar y Dios le dijo, sí, yo te voy a usar a ti. Y dice el versículo 2, el Señor dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas me olviden y crean que ellos solos se han salvado. Así que llama a tus hombres y diles, el que tenga miedo puede irse de aquí y regresar a su casa. Se fueron 22,000 hombres, pero todavía quedaban 10,000. O sea que Gedeón tenía que vencer un ejército de 134,000 hombres más o menos. Y tenía 32,000. Dijo, bueno, con 32,000 me les enfrento. Pero Dios dijo, no, con 32,000 no se le enfrente. Diga que quién tiene miedo. Y 22,000 dijeron, tenemos miedo, sálganse. Entonces yo puedo decir ahorita, ábrame las puertas por favor. Los miedosos para el reino de Dios pueden ir saliendo. Por favor, salgan los miedosos. Los que no quieren enfrentar su fe. Los que no quieren enfrentar la realidad. Los que quieren que todos se lo hagan, por favor salgan. Y salieron 22,000. Quedaron solo 10,000. Y después dice el versículo 4. Y el Señor le dijo a Gedeón, todavía son muchos hombres, llévalos a tomar agua y allí les haré una prueba. Si yo digo, este hombre irá contigo, entonces ese hombre irá. Pero si digo, ese hombre no irá contigo, entonces ese hombre no irá. Entonces Gedeón llevó a sus hombres a tomar agua y allí el Señor dijo, separa a tus hombres en 2 grupos así. Arma un grupo con los que beban agua en sus manos lamiendo como un perro y arma otro grupo con los que se arrodillen para beber. Solo 300 hombres bebieron el agua con las manos, todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas, todos los demás pueden irse para su casa. 300 hombres iban a vencer 135,000. ¿Se acuerda como leí el versículo? Y dijo en el mismo versículo 2, si quiere vuélvalo a leer. Dice, el Señor dijo a Gedeón, te voy a ayudar a derrotar a los madianitas, pero tienes muchos hombres en tu ejército y no quiero que los israelitas me olviden y que ellos crean que ellos son los que salvaron. ¿Sabe por qué dijo el Señor con 300? Porque Él quiere mostrar su gloria. Usted dice, ¿qué hago yo con 100,000? Mucho. ¿Qué hago yo con un trabajito del mínimo? Mucho. Si es fiel al Señor, Dios le multiplicará. Pero como no ha aprendido a ser fiel, pues si no siembra, no recoge. Argumentan que por qué yo tengo que dar, por qué tengo que diezmar, que por qué tengo que hacer. Puede llegar muy lejos. Aquí hay el testimonio de una parejita, que es Juancho y Juancha. Ellos ganaban un mínimo. Pasaron los papeles para su apartamento y se lo aprobaron, cada uno con un mínimo. El Señor que les estaba llenando quería ponerles mentiras. Él dijo no, la verdad. Y vamos a confiar en Dios. Y Dios les dio su apartamento. Y un familiar de ellos aumentó el formulario y puso que ganaba no sé cuánto y todo, y se lo negaron. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es fiel con Dios, Dios es fiel con usted. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en la vida. Enfrentar los problemas con fe me muestra qué tan débil soy y qué tanto necesito de Dios. Tiene que enfrentarse a sus problemas. Enfréntese a sus miedos, a ver qué tan gallina es. Enfréntese a las dificultades, a ver qué es lo que le hace falta. Estaban construyendo una carretera y había una piedra muy grande, de grande como esto. Y se movía solo con una máquina o con 20 o 30 hombres. Y una persona dijo, ingeniero, ¿me la deja mover? No, hermano, ¿qué le pasa? Eso es muy grande. Ingeniero, ¿me la deja mover? Que no, hermano. Bueno, vamos a mover la piedra. Ingeniero, que me la deje mover. Y así lo tuvo toda la mañana. Y el ingeniero dijo, bueno, vaya pues, muévala. Y fue el Señor y hizo fuerza. Dijo, no pude, pero por lo menos lo intenté. Supo cuál era su debilidad. Pero cuando usted no sabe cuál es su debilidad, ¿cómo quiere que Dios trabaje? No se arriesga nada. No se arriesga. No da el paso más allá. Toca arriesgarse. Toca arriesgarse a creer. Y dice Jueces 7, 9 al 15. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón, este es muy bueno.
Le dijo Gedeón: levántate, haré que derrotes el ejército de los madianitas, baja ya y atácalos. Si tienes miedo de bajar solo, entonces lleva a tu siervo Fura, baja al campamento de los madianitas y escucha lo que dicen. Después ya no tendrás temor de atacarlos. Entonces Gedeón y su sirviente Fura, dice, bajaron hasta el límite donde estaban los soldados del campamento enemigo. 135,000 habían, imagínense. Los madianitas, los amalecitas y los de oriente estaban acampando en ese valle. Eran tantos hombres que parecían una plaga de langostas, imagínense. Y parecía que había tantos camellos como los granos de la arena de la playa. Imagínense esa multitud. Y Gedeón tenía 300. Usted dice, ¿y ahí qué? Pues ahí se va a mover Dios. No hay nada más. Cuando Gedeón llegó al campamento, escuchó que un soldado le contaba un sueño al otro. El soldado decía: soñé que un pan de cebada venía rodando hacia el campamento de los madianitas y golpeó la tienda tan fuerte que la tienda se derrumbó y quedó al revés. Este enemigo estaba contándole a otro y Gedeón estaba escuchando. Como Gedeón bajó con otro a escuchar, y dice el 14: el otro soldado sabía el significado del sueño y dijo: tu sueño se trata de Gedeón, el hijo de Joás. Significa que Dios hará que Gedeón destruya a todo el ejército madianita. Después de escuchar el sueño y el significado, Gedeón adoró a Dios y luego regresó al campamento de Israel y dijo: levántense todos, el Señor nos ayudará a derrotar los madianitas. Gedeón tuvo que ir, infiltrarse. ¿Y qué hizo? Arriesgó su vida. La fe es arriesgada. ¿Y sabe qué encontró? Que 2 soldados enemigos estaban diciendo: ay, tuve un sueño. O sea que Dios ya les había metido miedo a esos 135,000. O sea que la batalla, ¿de quién es? El que pelea es Dios. La batalla es de Él. El Señor ya les tenía lista la victoria. Entonces con 300 podía. Y puso de noche 100 allá, 100 allá y 100 allá. Y rodeó, y cada uno tenía una vasija de barro con candela. Había candela ahí. Y entonces cuando Gedeón dio la orden, gritaron, y con una la espada y con otro el fuego. Y gritaron y corrieron hacia ellos. Y los 135,000 se mataron entre sí. ¿Y usted duda que con lo poquito que Dios le da puede vencer? Le falta fe. Y tiene que trabajar ahí. Porque si está esperando que yo ore por usted y su fe se levante, ahí le van a salir raíces. Y no va a pasar nada. Usted tiene que ir de rodillas a buscar la presencia, a escuchar la palabra, a poner atención, a traer un domingo una agenda, un esferito y escribir lo más importante para la semana. Y eso le va a ayudar a salir adelante. Eso lo forma un guerrero. Eso hace que usted sea un valiente, porque usted aprende a arriesgar la fe. Hay que arriesgarlo todo. Si hay que arriesgar la misma vida, pues arriésguela. Amén. ¿Sabe? La familia no es de uno. Los hijos no son de nosotros. Los hijos son para Dios. Aquellos que están aferrados a sus hijos, no. Los hijos son para Dios. Y para eso es que se forman los hijos. Hay que sembrarlos. En estos días sembramos a nuestro hijo mayor en otra nación y se va a ir a servir al Señor. Y si se va y no vuelve, que el Señor lo bendiga. Porque los hijos no son de nosotros. Y si se va el otro, que se vaya, que se vaya. Porque cuando usted cree en el Señor, sabe que la mejor manera para que nuestros hijos florezcan es en las manos de Dios. Pero para eso hay que trabajar. No, mi hijo. Y Abraham le dice: démelo. Dios le dice: no, ese es mi hijo. No, todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que nos has dado es de Dios. No ponga a su familia de primeras. El primero es Dios. Abraham no dijo: no, si mato a mi hijo, me muero. Por eso es que muchos Dios se los lleva antes. Personas que no han entendido el llamado.
y se mueren antes de tiempo. Gente que se va antes de tiempo, porque un día Dios los llamó y no quisieron. No progresan, no ven cambio en sus vidas. La fe es arriesgada. Hay que darlo todo para que el Señor sea honrado. Porque si yo honro al Señor, el Señor me honra. Y no daré al Señor lo que no me cuesta. No pierda el factor sorpresa. No, vamos a la iglesia ya. Algo va a pasar. Ahora vamos a orar. Puede pasarle, Lucas, y algo va a pasar. Dios nos llama a pertenecer a su reino. Es porque Él quiere usarnos como instrumento y mostrar su gloria. El pueblo de Israel fue infiel, ¿sí o no? ¿Fue infiel o no? Pero Dios mostró su gloria. Sí. Dios quiere es que nosotros mostremos su gloria. Yo estoy aquí para mostrar su gloria. Usted está aquí para mostrar su gloria, arriesgando todo por Él. Pero esta mañana la invitación es a que usted vaya más allá. Vaya más allá. No sea que un día diga: cómo extraño las enseñanzas de mi iglesia. Cómo extraño, ya no puedo volver a la iglesia. Como la época de pandemia, que nos tuvieron encerrados, que lloramos. Este lugar estaba solo, esto estaba cubierto, tocó tapar los instrumentos. ¿Y sabe qué sentía uno? Impotencia. Y cada vez que venía, lloraba. Siempre que venía, porque tenía el permiso como ministro para venir. Todo esto era solo, pero venía y lloraba, porque decía: me acuerdo esos domingos cuando predicábamos. Y después de pandemia estamos aquí otra vez. Y quiero disfrutar cada domingo, porque no sé si será el último. Arriesgue todo por el Señor, y el Señor lo honrará. Termino con 2 versículos. Romanos 10:11. Ya pueden pasar. Romanos 10:11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás. Póngase de pie, por favor, y mire el versículo y repítalo conmigo. Bueno, todos. Y usted se lo va a grabar para esta semana, va a soñar con él. Romanos, diga conmigo, Romanos 10:11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Repítalo otra vez. Romanos 10:11. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Denle un aplauso al Señor. Vamos a adorarlo esta mañana. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Porque los hijos de Dios vencemos este mundo cuando creemos que Jesucristo es el Señor. Entonces, si creemos, vamos a adorarlo, porque Él está vivo en el cielo, está en su trono. Y así como en Abraham, cuando le ofrendó el hijo, así está mirando esta mañana el Señor. Está mirando la fe de su iglesia, está mirando lo que estamos haciendo, porque Él sabe que lo estamos honrando. Abra su corazón, abra su boca, levante sus manos y dele gracias. Y dele gracias a Él. Levante sus manos sin miedo, sin temor, y abra su corazón y dígale: aquí estoy, Padre, aquí estoy esta mañana. Yo sé que tú eres Dios. Tú eres Dios de imposible, el Dios de Abraham, el Dios de Gedeón. Eres el Dios de Josué, el Dios de los espías, el Dios de Pablo, el Dios de Pedro, el Dios de Juan. A Él sea la alabanza. Levante sus manos y dele gracias desde su corazón. Jesucristo, reinas con poder. Adórelo. Adórelo. Él abre puertas
puertas, Él abre puertas. Él libera, Él restaura. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Solo la iglesia. Dios de lo imposible. Tuya es. Gracias, Señor, porque la mano de Dios es la fe. La mano de Dios es la fe. Siga creyendo, siga orando, sígalo buscando, sígase discipulando, siga en sus casas de pesca, siga haciendo lo que Dios le ha dicho. Y si no lo estaba haciendo, empiece a hacerlo. Sígase congregando cada mañana, cada día. Sáquele tiempo al Señor, porque el que se humilla en secreto, Dios lo recompensa en público. Eso dice la palabra. Si usted ya se enfrió, si no hay factor sorpresa en usted, dígale: Señor, ayúdame hoy, perdóname. Si hay algún pecado que le está gobernando, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame a soltar este pecado, ayúdame a seguir adelante, Padre. Y hoy el Señor está haciendo milagros ahí donde usted está sanando personas, está sanando. Había una mujer con cáncer de mama. Había una mujer con cáncer de mama. Y el Señor te dice: yo te sano, yo te sano. Había otra mujer que le habían dicho que tenían que operarle y tenían que sacarle todo. El Señor hoy está sanando. Gracias, Padre. Hay un niño con un problema de meningitis. Y los médicos ya dijeron todo lo contrario, lo que la ciencia dice. Pero el Señor va a empezar a sanar a ese niño. Hay familias, hay una pareja aquí que dijeron: vamos a ir a la iglesia, pero yo me quiero separar. Esa persona ha estado pensando eso. Hoy el Señor le convenció que hay que enfrentarlo con fe, pero no puede separarse, porque el Señor va a hacer algo nuevo. Oh Espíritu Santo, gracias. Esa es la fe, creer lo que el Señor está hablando esta mañana. Ore por su milagro ahí, ore. Pase hojas de vida, haga su emprendimiento. No se baje de fe, siga creyendo. Si hay cosas alguien por perdonar, decida ir hoy perdonar. Arriésguese a perdonar, arriésguese a honrar, arriésguese a amar otra vez. Arriésguese, porque Dios es bueno. Gedeón fue a escuchar lo que Dios estaba haciendo. Gedeón, Dios lo estaba honrando a Gedeón. No busque honra de hombres, deje que Dios lo honre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Padre, bendice a la iglesia más. Bendice a las familias. Restaura sus vidas. Levántanos la fe. Levántanos la fe. En el nombre de Jesús. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Gracias, Señor. Tú eres rey, Tú eres Rey de Reyes. tú eres rey. Tú eres Señor de señores. Tú no eres una religión. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, que dejó la tumba vacía, que está en el cielo, que venció al diablo, que venció la muerte, que venció las enfermedades.
familias, el Dios que sana, el Dios dueño del oro y de la plata. Eres Dios, eres el Señor. Gracias, gracias. Venga aquí tu reino, gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve y empieza nuestra esperanza. Oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí y empieza. Padre, gracias. Nos vamos a nuestras casas agradecidos. Que tengan una semana llena de fe, llena de sorpresas del cielo. Que tengan una semana de perdón, de arrepentimiento, una semana de oración, una semana de provisión. Dios llenará su alacena, Dios suplirá, Dios lo levantará y le mostrará su gloria. Bendice, Padre, cada diezmo y cada ofrenda de la iglesia. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Digámosle. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.